el taoísmo, o mejor dicho, el daoísmo. ¿Sí? Tradicionalmente se entiende al taoísmo que se origina con Lao Tse, Lao Tse, Lit, que significa el viejo maestro. Sus seguidores afirman que fue contemporáneo a Confucio, aunque de mayor edad. ¿Sí? ¿Qué propone el taoísmo o el pensamiento más precisamente de Lao Tse? Eh, Propone la vuelta del hombre a la armonía de la naturaleza y a la realidad subyacente. Esa realidad subyacente, algo inefable, eterno, autónomo, omnipresente, es lo que representaría el Dao, ¿sí? O el Tao. El Tao Te Ching, latinizado, ¿no? Que en realidad sería el Dao Te Ching, significa el camino. ¿Sí? Es un breve texto de 5.000 caracteres, nada más, ¿sí? Hermenéutico, misterioso, con muchas ambigüedades, donde lo beneficioso también puede ser causa de debilidad, así como causa de fortaleza, ¿sí? ¿Qué es lo que reúne este Dao Te Ching? Lo que se reúne el significado del Dao, algo bastante difícil de aprender, ¿sí? De asir. Durante la dinastía Han, ¿sí? El taoísmo va, con su concepto de Dao, va a transformarse prácticamente en una deidad o un espíritu superior, ¿no? Que hablamos como los que hablamos antes. Se va a pasar a conocer como el Gran Dao, ¿sí? Que se considera como el origen del universo, la esencia primaria y presente en todas las cosas, ¿sí? Aquello que todo lo engendra. Hay que destacar que el pensamiento eh, taoísta es mucho más que un pensamiento. ¿Sí? Es más, implica un no pensamiento. ¿Por qué? Porque el taoísmo dice que el lenguaje es el gran engaño, es aquello que constituye el primer obstáculo, la primera distorsión, que es lo que no nos permite llegar al todo. Justamente es la primera intermediación, el lenguaje, junto con la cultura, ¿sí? Que incurre en lesionar la posibilidad de comprender, ¿sí? Y asirse y ser un todo con el Tao. ¿Sí? Por eso es todo lo contrario a Confucio, es todo lo contrario a los antiguos escritos, a los clásicos, va a pensar que todo eso es ilusión pura. ¿Sí? Hablando de ilusión, justamente la forma de conocimiento que va a proponer el taoísmo es la duda. ¿Sí? Un ejemplo de esto, y lo van a ver en un video que vamos a juntar, es el pensamiento de Zhuangzi. Zhuangzi es un taoísta muy difundido, que vivió entre el 369 y el 286 antes de nuestra era, ¿sí? Que es el ejemplo de que Zhuangzi soñaba con ser una mariposa que jugaba en el sol. Uno de los conceptos principales dentro del Dao es el Qi, que es la sustancia humana eh, de la vida, que nos pertenece. Está en nuestras manos. No depende de nada ni de nadie. No depende ni del cielo ni nadie que nos marque el camino, solo de nuestra voluntad. Eso es un pensamiento fundante del taoísmo. Otro pensamiento fundante es la unión de los contrarios. La vida y la muerte son solo dos fases de una misma realidad, ¿sí? Que se alternan. En el taoísmo, eh, las ideas morales justamente son aquellas las que perturban la vida y no significa más que la depravación de la vida. La idea de devoción filial, ¿sí? A la vez proviene de la irreverencia. ¿Sí? La idea del planteamiento confuciano sobre las reglas de la propiedad es que realmente refleja, ¿qué cosa? El desorden moral del mundo. O sea, la idea, acá está presente la idea de los contrarios, ¿no? Si justamente es que
existen ideas morales es porque existe depravación en la vida humana. Entonces, una cosa va con otra, no puede primar una sola, ¿sí? Como piensa el confucianismo. Para el taoísmo, también en su línea de pensamiento implica un pensamiento de la pasividad, ¿sí? Lo que, lo que el término Wei Wei significa acción por inercia o acción sin esfuerzo, ¿sí? Esto, llevado a la política, va a implicar que el gobierno debe actuar o debe ejercer su dominio con delicadeza y contención, ¿sí? No intervenir en el camino natural de las cosas, ¿sí? Una idea de laissez-faire, ¿no? De dejar hacer, ¿sí? De dejar actuar a la naturaleza interna sin intervención racional, ¿sí? Eh, que también es una idea de aceptación, una idea de aceptar la experiencia de la vida sin rechistar, y algunos pueden decir, bueno, de resignación, ¿no? De aceptar que las pasadas mal de la vida son parte misma de la vida y son hasta inevitables, ¿sí? Y de ahí viene esta idea de resignación, de aceptación, viene la idea o la imagen típica del sabio taoísta, es aquel que se escapa de la vida, se escapa del compromiso político, se retira a la naturaleza, se abstrae del mundo para justamente de esta forma dominarlo. Eh, el taoísmo lo que persigue es preservar y acrecentar la naturaleza que está incorporada al ser humano, la potencia vital. La idea de también el taoísmo va a redundar en un código, ¿sí? No regido en términos de li, en términos de comportamiento reglado, como Confucio, sino en una disciplina de la alimentación, de la respiración, de la sexualidad, una disciplina gimnástica, también una disciplina hasta del orden de la química, que es a través de los conocimientos de la alquimia, donde lo que busca es hacer del cuerpo humano aquello eh, a través de viajes de éxtasis, a través de buscar las islas de lo puro, de lo sagrado, eh, imposible de envejecer, ¿no? Lo que trata el taoísmo es de ralentizar la degradación de la naturaleza en el cuerpo humano, ¿sí? El ideal taoísta es aquel de la vida autónoma, natural, libre, alegre, ¿sí? Alejada de las miserias del mundo, de las deformaciones de, de la vida que lleva el querer alcanzar la riqueza o lo superfluo de la cultura, ¿sí? Y lo que busca es recuperar el estado puro, el estado bruto, alternando periodos de invernación, o sea, de retiro, con periodos de desenfreno, ¿sí? Justamente lo que va a buscar el taoísmo es responder a aquellos seres puros, imitar a aquellos seres puros como son los animales en la naturaleza. Uno se debe comportar así, ¿no? En ese gran todo que está compuesto de silencio, de quietud, ¿sí? De indiferencia para alcanzar la santidad, como a través de la búsqueda también de esta potencia vital, ¿sí? Se ha dicho con razón muchas veces que el erudito chino es confuciano cuando está en el poder y es taoísta cuando está fuera de él, ¿sí? Eh, el taoísmo va a ser, como venimos describiendo, centralmente el pensamiento que va a reflejar, ¿sí? Lo contrario al elitismo confuciano. Va a ser justamente el pensamiento en donde se van a depositar las sabidurías populares. Va a ser el taoísmo la forma de expresión del saber popular, de la gente llana, ¿sí? Eh, y en él se van a expresar todas las tradiciones, todos los saberes, todas las formas de las magias y de las alquimias y de las medicinas tradicionales, ¿sí? El animismo popular también va a estar presente en él,
la medicina tradicional, el misticismo tradicional, y va a ser el canal por el cual el budismo, cuando llegue desde la India, se va a canalizar y va también a fluir y se va a fundir con rasgos taoístas, ¿no? El budismo en China se va a impregnar de taoísmo. El taoísmo religioso va a formar comunidades, monasterios, no alejados de la sociedad precisamente, sino grandes escuelas, ¿sí? Que a la vez van a formar organizaciones que van a actuar llamativamente y contrario a lo que decíamos antes en las revueltas sociales populares. Por ejemplo, la logia de los turbantes amarillos o las 5 escudillas de arroz. ¿Sí? Con la llegada del taoísmo, como decíamos, se va a fundir e impregnar de taoísmo el budismo. Y para cerrar, una idea que está presente en Samiramin, cómo estas grandes escuelas de pensamiento, el confucianismo y el taoísmo, van a estar de forma continua, van a tener sus distintas expresiones, matices o formas de comprender a los clásicos a lo largo del tiempo. Va a haber neoconfucianos, va a haber un taoísmo budista, que a diferencia de lo que va a pasar más al oeste, en Occidente, ¿sí? Inclusive también en el mundo árabe, en la región euroislámica, digamos, donde las religiones se suceden unas a otras, se suplantan unas a otras, en cambio en Asia Oriental lo que va a haber es una continuidad, ¿sí? Y una hibridación constante de estas formas de pensamiento y de religiosidad. El último de los grandes pensadores o las grandes corrientes de pensamiento que estamos viendo del pensamiento chino que van a perdurar hasta el presente es Han Fei, que vivió en China entre el 280 y el 233 antes de nuestra era. ¿Sí? Podemos decir que es el Realpolitik, el Maquiavelo de China. ¿Sí? Su pensamiento está destinado principalmente al príncipe. ¿Sí? Han Fei era miembro de una casa real en un pequeño estado Han, ¿sí? Pero por su tartamudez esto le impidió hacer carrera de gobierno, pero sus experiencias como funcionario le permitieron pensar y escribir sobre la organización estatal, la diplomacia, la guerra, la economía, etc. Sus pensamientos fueron centrales ¿para qué? Para la creación del primer imperio chino. El rey Qin justamente va a tomar el pensamiento de Han Fei para organizar a su imperio. Y primero a su reino, luego al imperio. Han Fei es el fundador de la escuela leguista o Faiha, ¿no? Fa significa ley. Que justamente tiene por centro a la ley como elemento de racionalización del Estado, del arte de gobierno y del control político. Lo que va a buscar justamente Han Fei es la consolidación a través de la implantación de la ley, ¿sí? de el poder del Estado y por tanto del príncipe. Es como a través de la ley se maximizan los ingresos del Estado, se incrementan la fuerza de trabajo, se libran mejores y efectivas batallas, se garantiza el orden social a través de una ley que imponga, ¿sí? Castigos y recompensas. Por tanto, la preocupación de Han Fei es absolutamente realista, positiva y práctica. ¿Sí? Es cómo enriquecer al Estado, cómo darle atribuciones materiales y de poder al príncipe, cómo reforzar los ejércitos, cómo ejercer soberanía, cómo ejercer hegemonía, ¿sí? Cómo construir hegemonía. Y Han Fei dice que a través de la ley el reino, ¿sí? no consigue ni súbditos, ¿no? que son absolutamente serviles a un déspota con derecho a la vida o a la muerte, sino que desde el emperador hasta el último súbdito están regidos por el mismo orden legal. Fíjense esto, ¿no? Es
revolucionario para la época, para el pensamiento moderno, ¿no? Estamos hablando de nuevo que hay que esperar hacia la Ilustración para tener un pensamiento semejante en Occidente. La ley no surge ni de las costumbres ni de la ocurrencia del soberano, ¿sí? La ley debe ser y debe reunir una serie de requisitos. Debe ser objetiva, debe ser pública, debe ser superior a todos, no puede ser interpretada, ¿sí? Y tan solo los jueces deben aplicarla, ¿sí? La ley está destinada a crear justamente este orden, que no es un orden alejado, y en esto vemos la influencia taoísta, del orden natural de las cosas. Debe seguir el orden natural, ¿sí?, de los seres, debe estar acorde a la armonía universal. La ley es el producto de una crítica racional, ¿sí?, del conocimiento por sobre las cosas, y debe ser también sometida a prueba. Si no, si no es factible de aplicarse la ley, es porque la ley está mal, ¿sí?, y debe ser cambiada. Y por tanto es una ley que impone reglas uniformes a la multitud, y a la vez va contra los privilegios antiguos y de los señores, ¿sí? Eh, es muy interesante porque justamente es la ley, el pensamiento fascista, lo que va a imponer la centralidad del poder, ¿sí?, lo que va a permitir la construcción de un poder central, ¿sí?, no disperso en la voluntad y en el arbitrio de diversos señores. Por tanto, también no tenemos acá por objetivo, por objeto de la ley, tan solo a los caballeros, sino tenemos al conjunto de la población y en primer lugar al príncipe como el garante, pero también el origen de la ley, ¿sí? Por tanto, difiere también de la idea de la moralidad confuciana. No depende de hombres virtuosos, sino del correcto funcionamiento de mecanismos, ¿sí?, de aquello que está objetivo, ¿sí? La política no es una cuestión moral, ¿sí?, para Han Fei, sino es aquello que permite al Estado, ¿sí?, construir hegemonía. Las jerarquías sociales, ¿sí?, no están sujetas a revisión, ¿sí?, y favorece la ley a aquellos que son más útiles para el Estado y penaliza a aquellos que no lo son, ¿sí? Los individuos van a estar organizados a través de la ley, a través del mérito, ¿sí? La meritocracia está presente acá, ¿sí? La prioridad absoluta de la economía a través del pensamiento de Han Fei es la agricultura, que a la vez es la fuente de la potencia militar, ¿sí?, a través de la organización de los agricultores también como soldados, ¿sí? Y acá vemos la oposición al comercio, la oposición al artesanado. Obviamente no se está pensando en el mar. El reino de Qin era un reino, ¿sí?, que estaba en el interior de China. La ley nos habla de un sistema de castigos y recompensas, ¿sí?, que no existe favoritismo, sino responsabilidad colectiva. El príncipe debe ser la única fuente de beneficios, honores y castigos, y si se delega el poder debe ser solo en parte, ¿sí?, para no correr el peligro de crear, ¿sí?, otros poderes rivales o poderes que puedan llegar a usurpar, ¿sí?, el lugar del príncipe. Por tanto, las atribuciones que deben tener los agentes estatales deben ser claras, y a la vez no permitir que surjan competencias entre sí. Todo este conjunto de pensamientos, ¿sí?, llegó de alguna forma, como dijimos antes, al inicio de la clase, a las órbitas, ¿sí? Una órbita privilegiada de influencia para el estudio, por la importancia que tiene en la contemporaneidad, es Japón, ¿sí? Japón, una sociedad con fuerte poder señorial, ¿sí?, por tanto una sociedad tributaria del estilo más feudal, centralizado al estilo chino, ¿sí?, recibió la influencia confuciana, que se va a expresar en la idea de sumisión a las órdenes de los superiores, ¿sí?, de esta burocracia feudal militar compuesta por samuráis, ¿sí?
el código confuciano, ¿sí? Va a ser justamente el código de los samuráis, ¿sí? El confucianismo a la vez en Japón se va a combinar con el sintoísmo, que es justamente el sintoísmo, es aquella religiosidad de los elementos de la naturaleza, y por tanto acá vemos otra influencia china que es justamente la idea de la naturaleza a través del taoísmo, ¿sí? Que van a significar una religiosidad particular en Japón, que es el eh, sintoísmo imperial. La idea de que el emperador, ¿sí? A través de una construcción mitológica del origen del emperador, es la pirámide no solo de la jerarquía del poder y la jerarquía social, sino es una fuerza natural en sí. El emperador es parte de la naturaleza con la cual nace Japón. ¿Sí? Es en los orígenes de la familia imperial japonesa, que solamente hubo una en Japón, a diferencia de la cantidad de decenas de dinastías que hubo en China, en Japón hubo una sola dinastía, ¿sí? Una sola casa imperial. ¿Por qué? Porque justamente se le atribuía a esa familia poderes sobrenaturales, ¿sí? Poderes divinos prácticamente, ¿no? Y esto justamente es, esta idea imperial es lo que va a llevar a que cuando llegue el budismo, otra influencia que llega a través de China a Japón, el pueblo se vuelva esencialmente budista, ¿sí? Eh, las formas, decíamos, de comportamiento de la élite en Japón van a ser confucianas, las formas de deidad van a ser sintoístas y la práctica popular va a ser budista. Para cerrar, vamos a hablar de las religiones propiamente en China, ¿sí? Que son minoritarias, pero son dimensiones chinas, o sea, son importantes, ¿no? Tenemos la religión cristiana y la religión islámica, ¿sí? La religión islámica es mayoritariamente eh, practicada por pueblos no Han, ¿sí? Pueblos de origen mogol o turco, ¿sí? Que habitan el oeste, noroeste de China, ¿sí? Son pueblos que hoy son más noticia. ¿Por qué? Porque son pueblos que viven un control muy severo por parte de China. Se traslada población desde la costa o de los centros Han, digamos, a estos territorios para aculturizar a estos pueblos, ¿sí? Se les, hay como una forma de educación bastante rígida, ¿sí? Para aculturizarlos, ¿sí? Para imponer otras formas de pensamiento y de religiosidad, ¿sí? Con el objetivo de control social, claramente, ¿no? Parte del control social, el control del Estado, también lo viven los practicantes del cristianismo. Las ordenaciones de los sacerdotes cristianos, ¿sí? Están hechas por el Estado, por eso es el conflicto con el Vaticano, que tiene ya la época de la Revolución, ¿sí? Tanto para la Iglesia Católica como para las iglesias protestantes. Son aproximadamente 70 millones de personas que practican tanto el Islam como el cristianismo. Bueno, con esto espero que esté todo claro, o algo claro, o una forma de acercamiento a las distintas formas de pensamiento y de religiosidad que existen en China. Y cualquier cosa, como hacemos siempre, nos manejamos a través del foro o del grupo de Facebook para aclarar cualquier duda o profundizar cualquier elemento que haya sido parte de este video o de los textos. Bueno, cuídense, cuidémonos todos. Saludos.